Hola, ¿qué tal? Quiero invitarlos a un curso especial, un curso particular, dado que es el primero de esta modalidad que voy a hacer, sobre filosofía libertaria. Particularmente lo hemos titulado Genealogía de la filosofía libertaria y tiene un subtítulo que es Crítica e ideas de una tradición política radical estadounidense del siglo XX. Sobre todo para que quede claro el enfoque que vamos a analizar esta tradición filosófica del libertarismo estadounidense desde una mirada analítica y crítica, ¿no? Ahora voy a comentar algunas ideas fundamentales también del cuál es la fundamentación, cuáles son los objetivos y brevemente las 8 clases que lo constituyen. Pero sobre todo quería contarles que este curso es un curso especial porque será un curso sincrónico que comienza el 5 de mayo y eso quiere decir que vamos a tener un espacio de encuentro sincrónico, que va a ser los martes, a partir del martes 5 de mayo, los martes de 17 a 19, durante 8 encuentros. Vale decir, son 8 clases, 8 martes, comenzando el 5 de mayo a través de la plataforma Teams. Entonces, va a ser un curso, a diferencia de otros cursos que yo hago, este curso va a ser sincrónico. A todos aquellos que tengan interés en participar, en formar parte, en recibir la información, el programa, el costo, el valor, etcétera, los invito a que escriban a filadultos@gmail.com. filadultos@gmail.com. Ahí escriben y van a recibir el programa, les van a dar la información, los van a prescribir y demás. Ahora, es un curso original en el sentido de su modalidad, dado que, insisto, es importante la comunicación sincrónica en este caso. Respecto de la temática, es una temática que yo trabajo hace casi ya prácticamente 2 décadas, hace más o menos 20 años que trabajo en la filosofía libertaria, antes de que la filosofía libertaria tenga una inserción en la conversación pública y política notoria, como la que vemos estos tiempos. Ahora, la idea de este curso va a ser sobre todo estrictamente filosófica. Es decir, seguramente vamos a llegar a algunas referencias políticas hacia el final, pero la idea fundamental en primera instancia es comprender cuáles son los fundamentos desde el punto de vista filosófico del libertarismo o del liberalismo libertario. En toda su multiplicidad, dado que hay diferentes corrientes dentro del libertarismo, que es una filosofía estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, que si bien uno puede rastrear algunos orígenes en el siglo XIX, en el anarcoindividualismo sobre todo, básicamente como filosofía política particularmente, emerge luego de la Segunda Guerra Mundial y tiene su década de oro en la década del 70, 1970, y en este momento hay como una suerte de reverdecer, hay como una nueva década o un nuevo momento dorado del libertarismo. Ahora eso requiere comprender cuáles son los fundamentos, por eso en este curso vamos a acentuar la cuestión netamente filosófica. Vamos a ver qué es el libertarismo desde el punto de vista de una filosofía radical americana, partiendo incluso de los principios fundadores de los Estados Unidos, desde el jeffersonismo del siglo XVIII, y las conexiones con el anarcoindividualismo del siglo XIX, el liberalismo económico y la política aislacionista de la vieja derecha, de la alt-right, también norteamericana. Dado que el libertarismo no es lo mismo que el liberalismo, si bien tiene un componente liberal, sobre todo en lo económico, no necesariamente es lo mismo. Hay una gran diferencia conceptual que vamos a precisamente explicitar. Luego veremos utopías de mercado, los diferentes esquemas utópicos que los pensadores libertarios dan cuenta, desde el estado limitado hasta el estado mínimo, pasando por la anarquía de mercado, o lo que es el anarcocapitalismo directamente. Y así veremos autores, por supuesto, como Mises, como Hayek, como Ayn Rand, como Nozick, como Murray Rothbard, entre otros. Luego veremos la relación entre libertarismo y nueva izquierda, que no es muy conocida, pero en la década del 60 hubo una alianza muy fructífera, breve, pero realmente de una potencialidad que todavía podemos incluso actualizar en los días de hoy. Luego veremos qué es el anarcocapitalismo, sobre todo a partir de los textos de Murray Rothbard, conceptos como el axioma de no agresión o de crímenes sin víctimas.
Luego veremos el minarquismo o la teoría del Estado mínimo, sobre todo a partir de la filosofía de Robert Nozick y de un texto fundamental como Anarquía, Estado y Utopía. Luego veremos la izquierda libertaria, que es una tradición que a mí particularmente me interesa mucho, autores poco conocidos, pero sobre todo que van a hacer un énfasis en la cuestión de la autogestión, una crítica a la política electoral, una crítica a las jerarquías corporativas, una crítica al capitalismo a partir de un mercado realmente libre. Y luego en las últimas clases veremos paleolibertarismo y populismo de derecha, que son tal vez las expresiones recientes o más contemporáneas, por así decirlo, de la tradición libertaria y que se suelen asociar más bien con las expresiones de las nuevas derechas que vemos en estos tiempos, ¿no? Entonces, la idea es hacer un recorrido completo, integral, con mucho detenimiento por la filosofía libertaria. Por eso hemos llamado a este curso Genealogía de la filosofía libertaria desde una mirada netamente histórica, para determinar y detectar en cada momento histórico emergen diferentes concepciones del libertarismo. De más está decir que es un tema que trabajo, vuelvo a decirlo, digo, hace más de 2 décadas que he publicado libros que tienen cierta relevancia, como Utopía y Mercado, como Foucault y el liberalismo, y dentro de poco publicaré un nuevo manifiesto, un texto nuevo, que es el Manifiesto Libertario de Izquierda. He publicado otros textos como Hedonismo Libertario. Quiero decir, la cuestión libertaria es una cuestión que me ha interpelado y a la que le he dedicado muchos años de mi vida y que le sigo dedicando a nivel de estudio. Por tanto, creo que va a ser muy fructífero, muy enriquecedor si puedo compartir con ustedes estas ideas, sobre todo para, en primer lugar, clarificarlas y, en segundo lugar, bueno, sí, que cada uno seguramente tome su posición con respecto a las diferentes posiciones y a la multiplicidad del libertarismo. Finalmente, vuelvo a repetirles, como les dije al comienzo, si les interesa la información o ya inscribirse, escriban a filadultos@gmail.com y allí van a recibir la información en este curso sincrónico por la plataforma Teams que vamos a comenzar el martes 5 de mayo de 17 a 19. Ojalá que seamos muchos y nos vemos seguramente en este primer encuentro del 5 de mayo. Gracias.